Claro, no, a todos, porque es que el ser humano es particularmente social, vivimos en una sociedad, somos, y más los latinos somos muy afectuosos, ¿no? Somos, bueno, ahí hay varias cosas de los latinos dicen que son los mejores amantes del mundo, ¿no? Por un lado. Por otro lado, somos muy afectuosos. Por otro lado, eh, demasiado afectuosos algunos. Algunos tienen hasta 4 y 5 mujeres. No sé si es terrible. Pero lo otro es que, y en ciertas zonas como Mayor Veras también somos muy folclóricos, como se dice. Entonces no tomamos ni percibimos bien las reglas y eso también puede ser una cosa negativa, ¿no? Complicada. Toca Y la tener otra es cuidado que, con por eso. ejemplo, yo soy mucho de salir a viajar y este año pues encerrado todo el tiempo. Claro. Por mis escapaditas a Villavo, por ejemplo, ¿A dónde? ¿A me dónde? agrada. A Villavo, yo soy de Villavicencio, entonces, Ah, es llanero. Mm. sí, señor. Yo tengo familia llanera. Mi esposa, pues, tiene de Es allá que lo de voy a Villavicencio. volver a ver para ver cómo quedó la historia. Buenas noches, profesor, Buenas compañero. noches, Marcela Escudero. ¿Cómo vas? Muy bien, sí, señor. Sí, entonces eso también me hace falta ir a tomar calorcito. Claro. Oiga, pero todavía está restringido los temas de las carreteras. Toca ahora solicitar permisos y un poco de cosas para poder No, creo que No, a movilizar. partir del primero ya, profe. se supone que a partir del primero ya, pero pues es lo mismo, porque, o sea, la idea es uno seguirse cuidando porque pues uno Sí. nada, o sea, yo llevo 6 meses aquí encerrado para ahorita salir y de pronto no hacer nada. Entonces, Sí, no, toca seguir cuidándose. Sí, toca, en estos momentos toca aún con mayor veras. Sí, señor. eso. Bueno, voy a hacer un llamado a lista rapidito de todas maneras, ¿cierto? Para identificarnos después. ¿Dónde está Pato? Doña Pato, ¿dónde está? Que me pueda ayudar. Mi monitora estrella. Marta, también es que es mi monitora estrella, pero ella no me quiere ayudar. ¿Dónde está Marta? Marta se me fue de la onda. Bueno, acuérdense muchachos que toca estar pilas. Yo sé que a veces uno tiene cosas ahí, pero si hacemos el esfuerzo, como dicen, si lo hacemos todos, es para que lo aprovechemos. Sí, señor. Bueno, entonces, vamos a hacer un llamado a lista. ¿Cuántos estamos? ¿Ya están casi todos incorporados o no? ¿Cuántos faltan? ¿Viviana Escudero ya se incorporó? Sí, profe, soy Marcela Escudero, Viviana Marcela Escudero. Exacto, ¿ya estás? Ah, ya, eres tú, Sí, Viviana Marcela. Listo. Ok. Ah, es que me estabas escribiendo por el chat. señor. Bueno, listo. ¿Tú ya conoces a tus compañeros o no? Hasta ahorita los vas a conocer. Sí, hasta ahorita los voy a conocer. Ah, bueno, tenemos una nueva compañera, Viviana Marcela Escudero, que está viendo esta materia porque se le quedó por allá entre el tintero. Ya estás casi a punto de graduarte, ¿cierto? Sí, señor, estoy en proyecto de grado ya. Ay, muy bien, muy bien. ¿Y de qué estás haciendo el proyecto de grado para que nos cuentes un poquito a los Bueno, compañeros? realmente nos tocó políticas económicas en semillero, es semillero, pero Ok. políticas económicas. ¿Y estás teniendo algún caso particular, alguna empresa o algún... Nos tocó el análisis del gobierno de Juan Manuel Santos, Ajá. qué tanto empleo se generó durante los periodos del 2010 al 2018. Ah, ok. ¿Y cómo va esa investigación? Muy dura, profe, Eh, muy dura. ¿Y No, qué, no, que y ya qué, estamos hablando de que si las cosas fueron así virtuales de esta forma. Xiomara Andrea, gracias por saludarnos y mutearte, gracias. Bueno, y Marcela, entonces, pero ¿en qué fase vas de la investigación? No, apenas en el estado del arte. Ah, en estado del arte, ok. Sí, pero entonces sí tenemos que leer mucho, mucho, mucho. Y el profesor César es bastante exigente, entonces ¿Estás con el profe César Pinzón?
Sí, señor. Ah, muy bueno. Ok. Entonces nos tiene ahí bien, bien Bueno, estricto, bien. cualquier cosa también, con mucho gusto, pues ya después saliendo de estas materias, con mucho gusto también, si necesitas ayuda, también de pronto yo he dirigido varias tesis en la universidad precisamente. Ahorita hay 2 tesis, bueno, hay varios que han pasado, pero ahorita hay 2 tesis pendientes de las que yo ya aprobé. También de otros compañeros tuyos que también están en ese proceso de graduación. Tanto de dirigir tesis de administración como de algunas que Contaduría. en tema de semilleros, y también he sido jurado de calificación de tesis. Uy, Dios mío. Entonces, ahí tengo algo de Gracias. experiencia en ese pedacito para que cualquier cosa con gusto. Bueno, Gracias, ok. profe. Bueno, entonces, vamos a ver microeconomía. Mira qué chévere, ¿no? ¿Qué están viendo? ¿Qué están viendo ustedes en la pantalla? Está compartida, ¿cierto? Sí, señor. Sí, La señor. plataforma de la En Moodle. universidad. En Moodle, muy bien. En Moodle, muy bien. Fundamentos de microeconomía nocturno. Vale. Ok, bueno, entonces, espera un momentico, arrancamos la grabación, porque imagínense que no empezó a grabar y después tenemos problemas. Chat 2, ¿quién está chateando? Ah, no, ya empezó, ya está grabando. ¿Quién me dice si está grabando o no? Sí, señor, profe. Sí, señor, Profe. está grabando. Ok, vale. Sí, señor. Listo. Bueno, entonces, hagamos rápido para saber quiénes están, cómo estamos. Bueno, Marta Inés Amaya. Martica, ¿dónde está? Marta, Aquí, profe, buenas noches, presente. buenas noches. ¿Cómo vas? Bien, gracias, profe. Gracias. Bueno, gracias. Gabriel Benítez. Presente, profe. Ok, Gabriel, ¿dónde anda su señoría? Camino a la casa, estoy en transporte. Ah, bueno, juicio. Cuídese, sobre todo ese Transmilenio. No coja mucho las barras. Lina Maciel El Castro. celular. Ah, sí, no use celular. Lina Profe, Maciel Castro. profe Lina, desde el periodo pasado, desde el comienzo de este módulo, no nos está acompañando. Ah, carachas, ¿qué pasó? ¿No saben nadie? Algunos problemas que se le presentaron, profe. Ah, bueno. Diego Alejandro, Celi. Diego. Ahí. Jerry. Alexandra Cruz. ¿No está? Jerry Alexandra Cruz Ardila. de5.com.co. ¿No sabe nadie? Ya le averiguamos. Señor. Rubén Darío Espinosa. Buenas noches, profe. Buenas noches, Rubén Darío apareció otra vez, hombre. Ah, bueno. No, profe. ¿Qué más? David Felipe González. David Felipe González. Presente, profe, acá estoy. ¿Dónde anda el hombre que no lo veo? Déjese ver en cámara, hombre. Ahora sí. No, profe. Ok, bien. Jonathan David Jiménez. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Hola, Jonathan. John Freddy Melo. Buenas noches, profesor, presente. Ah, véalo, ahí está otra vez. Está muy bien. William Daniel Muñoz. Presente, profe. Daniel Muñoz, no lo veo. ¿Dónde anda ese hombre? Cámara. Ya, por ahí me ve, profe. Ahora sí, ¿dónde anda? ¿Está en la calle? En el trabajo, no he salido del trabajo. Ok. Sí, señor. Bueno, cuídese. Jorge Andrés Reyes. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Jorge Andrés, ¿cómo vas? Bien, profe. Gracias. ¿Tú estás trabajando en Copetrol?
Sí, señor, lo que sucede es que coloqué el correo, pero solicité el cambio desde la primera semana y nunca, bueno, lo cambiaron, pero nunca actualizaron en el sistema, entonces tengo ese percance. Ah, ya. Pero ¿sigues trabajando allá o no? Sí, sí, profe. Ah, ok, pero tienes otro email. Sí. Ah, ok, pero igual no, en este momento no es tan importante el email porque ya tenemos el contacto y ya pueden entrar sin problema, ¿cierto? Bueno, Sí. pues no hay problema. Ok, Wilber Armando Rodríguez. Wilber. Wilber Armando Rodríguez Pinto. Profe, qué pena. Buenas noches. Es que tenía problemas con el sonido. Profe Wilber, también ya no continúa, ¿vale? De contaduría. Ah, carachas. Bueno, ok, gracias. Jenny Andrea León. Gracias, Patricia. Jenny Andrea Rodríguez León. Presente, profe. ¿Dónde estás? Que no te veo. Jenny, Aquí estoy. no te veo. Déjate ver en cámara. Aquí estoy. Ahora sí, es que cuando apareces, ahí sí apareces. Listo. Jenny, ok, gracias. Jennifer Camila Ruiz. Presente, profe. Ok, entonces con Camila, ¿qué vamos a hacer? ¿No tenemos cámara? Sí. Sí, ya la activo. Presente. Ah, sí, ok. Gracias. Laura Vanessa Sanabria. Presente, profe. Hola, Laura Vanessa. Ok. Bueno, acuérdense lo que dicen los temas ergonómicos, ¿no? Y sobre todo los temas de luz. Traten de ubicarse en una posición donde puedan tener la luz al lado, sobre todo al lado izquierdo, ¿no? O por lo menos en... Pablo, venga. Muchachos, revisen el tema para poder estudiar mejor. Yo sé que a veces es difícil, pero revisen ese tema. El tema, por ejemplo, de una buena silla. No tiene que ser silla especializada, pero tratar de escoger una sillita donde no les dé tan duro las costillas ni la espalda, sobre todo, que es la que más sufre con las sillas rígidas. Entonces, acuérdense ese tema de ergonomía, le toca a uno empezar a mirar también el tema ergonómico para cuidar su salud también. Bueno, Jimmy Daniel Sánchez. Buenas noches, profe. Buenas noches. ¿Dónde está Jimmy? Ah, sí. Profe, es que no lo escucho. ¿Sí me ve? ¿Sí me oye? Jimmy. Sí, profe. Ah, bueno, vale, gracias. Karen Lorena Velázquez. Presente, profe. Karen Lorena, no te veo. No, profe, tengo la cámara activada, pero no sirve. Tú como que tienes ese problema hace rato. Toca que lo arregles. No, señor. Ay, yo la activo acá. Bueno, Michael Steven Zárate. Buenas noches, profe. Buenas noches. ¿Cómo vas? Buenas noches, profe. Bien, sí, señor. Bien, profe. ¿Todavía en el trabajo o qué? No, ya voy llegando a la casa, profe. Ah, bueno, vale, listo. Cuídese, por favor, gracias. Emilia Patricia Cruz. Gracias. Hola, profe, buenas noches. Presente. Buenas noches. ¿Cómo vas? Aquí toca que me regales de nuevo tú. Está el celular, está esto, pero te falta el código. ¿El código? ¿Cuál es el código, profe? Creo que es tu cédula, la misma que es tu cédula. Ah, ok, profesor. Vale. Ya se la paso. Ok. Si quieres dictármelo, no hay problema. Bueno. Xiomara Andrea Méndez. Hola, profe. Buenas noches. Hola, Xiomara, ¿cómo vas? Bien, gracias. Luis Anderson Rodríguez. Luis Anderson Rodríguez Nieto. ¿Está o no está? Luis Anderson. No está.
Julián Steven Mendoza. Perdón, profe. Luis Anderson también canceló el semestre, profe, para que de una vez, si quieres, lo registres. De contaduría hay 3 personas, que es Lina, Wilber y Anderson. Ok. Gracias. William Steven Mendoza. Buenas noches, profesor. Buenas noches. ¿Qué más, William? Muy bien. ¿Y usted qué tal? Pues vamos mejorando, como dicen. Ahora ya nos liberaron, pero nos toca cuidarnos, ¿no? Pilas. Como dicen, ya nos soltaron, pero no nos podemos desbocar. ¿Ok? William Steven. Y Leonardo Vega. Leonardo. Buenas noches, profe, qué pena. Noches. ¿Dónde anda su señoría, Leonardo? Profe, voy saliendo del trabajo. Ok, pero no tienes cámara, ¿ok? No, profe, no. No tengo el celular que me está molestando. Estoy conectado desde él, profe, qué pena. Ok, vale, no, tranquilo. Bueno, gracias. Angie, Alejandra Bautista. Presente, profe. Gracias, Angie. Edwin Ernest Beltrán. Edwin. ¿Qué pasó con Edwin? Cristian Eduardo Cano. Cristian. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué más, Cristian? ¿Cómo vas? Bien, profe, bien. ¿Y usted qué tal? ¿Cómo ha estado? Ahí en la lucha. ¿Estás trabajando todavía o qué? No, profe, pues realmente voy manejando, entonces ya, pero ya por ahí en 15 minuticos llego a la casa, ya estoy cerca. Bueno, vale, listo, ok, tranquilo. Ok, Luis Fernando Castañeda. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Luis Fernando, ahora sí ya lo veo, listo, gracias. Carol Eliana González. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, Carol Eliana, ¿cómo vas? Bien, profe. Ok, gracias. Jenny Alejandra Hernández. Presente, buenas noches. Buenas noches. Y estás con tapabocas, ¿qué pasó? Alejandra. ¿Es que acabas de llegar o qué? No, profe, todavía estoy trabajando. Ah, todavía estás trabajando. Okay. María Camila Larrota. Hola, profe, presente. Hola, María Camila, ¿cómo vas? Bien, bien. Okay. ¿Estás también trabajando o no? No, profe, yo estoy aquí en mi casita. Ah, ok. Diana Lorena León. Presente, profe. Hola. Hola. Hola, Diana Lorena. Me saludo. Viviana López Morales. Presente, profe. Hola, te voy a, para acordarme de ti, voy a decirte Vivis. Hola, Vivis. Bueno, profe. Hola, Vivis, ¿cómo vas? Bien, profe, bien, bien. Me falta, creo que es tu celular lo único. Es 313. 313. 251. 251. 2128. 2128. Listo. Jonathan José López. Jonathan José López. ¿No? Michael Steven Mogollón. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Michael, no te veo. Ah, ok, vale, listo. Gracias. Vivian Indira Ojito. Presente, profe. Hola, Viviana. ¿Qué más? Vivian, ¿cómo te ha ido? ¿Bien? Bien, gracias a Dios. ¿Estás juiciosa? ¿Trabajando y Sí. estudiando o qué? Sí, señor, llegué hace poco del trabajo, pero me cambié de uno porque estamos en cierre de mes, entonces pues cansadísimo. Claro. ¿Y en qué trabajas, Viviana? Vivian. Trabajo en un banco en el sector financiero. Soy asesor comercial. Ah, qué bueno. Muy bien. Sí. Ok. Laura Catalina Ramos. Laura Catalina Ramos. Presente, profe. Dale. Hola. Ah, hola, Laura, ¿cómo vas? Hola, profe. Bien, sí, señora.
Y también acabaste de llegar, ¿estabas trabajando o qué? No, yo estoy ya en la casa. Yo trabajo desde la casa ahorita. Tenemos home office. O sea, pues estamos haciendo casi como todos teletrabajo, pero ¿y en qué trabajas? En una empresa de seguros, en una multinacional, Allianz Seguros. Ah, alguien de seguros. Ah, ok. Sí, señor. Ah, bueno, interesante. Ahí hay un tema de información asimétrica que les pasa a todas las aseguradoras, ¿no? Un poquito, sí, señor. Bueno, gracias. Jenny Paola Rincón. Profe, ella está también dentro de las personas que para el módulo pasado aparecen como canceladas. Jenny Paola Rincón. Ok, retirada entonces. Sí, profe. No sé, ¿hay 3 personas más de administración? ¿Te las dicto una vez o cuando llames la lista? No, pues ya me vas diciendo. Gracias. Juan David Rodríguez. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Hola, Juan David. ¿Cómo vas? ¿Qué más, profe? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Ah, bueno. ¿Y en dónde estás camellando tú, Juan David? Yo trabajo en la clínica Chayo, profe. Uy, ¿cómo está ese tema en la Chayo? Pues la verdad, yo trabajo con especialistas. Nosotros hacemos solo estudios diagnósticos para enfermedad coronaria y patologías cardíacas, netamente corazón, por ende no estoy tan afuera en la exposición a las unidades de cuidado intensivo y hospitalización. Ah, bueno, afortunadamente. Pero también está bastante copado, ¿cierto? Casi todos los... ¿Qué ocupación? Sí, sí, señor, pues lo que dicen lo que pasa es que pues el sistema de salud, obviamente como todo el resto del mundo, no estaba preparado para una afluencia tan grande de pacientes, pero en estadística al país le ha ido muy bien. Sí, ha mejorado todo el tema, logrado controlar. El tema es ahorita contener todavía el contagio para que no se dispare un rebrote, ¿no? Se siente ese guarapo en las venas. No, pilas. Toca tener cuidado con eso. Pero, Toca profe, mejor vea que cuidar. frente a las estadísticas de Europa, la incidencia en muerte y patología secundaria al contraer el COVID acá en Colombia ha demostrado ser mucho menor. Sí, Entonces no es por nada, pero lo de indios sí fuertes. claro. No, y además, ahora sí vio la última cosa que sacaron, que la moringa más agua de panela más no sé qué cosas están ayudando tenazmente. ¿Sí será eso cierto? Pues, profe, la verdad, para nadie ha sido un secreto que la naturista es un conocimiento trascendental para la humanidad y Sí, que bien aplicado puede obviamente ayudar a reconstruir el cuerpo, que pues es un ser multicelular como todos, que se alimenta y pues de ahí sacan los medicamentos, ¿no? claro. Pero somos igual una especie que ante un virus no somos vulnerables y obviamente sí o sí nos va a colonizar, ¿sí? Es Sí, muy difícil porque un virus no está ni siquiera en el reino animal porque tiene la capacidad de sobrevivir muchísimo tiempo inerte. Y llega una persona, la toca y pum, vuelve y se contagia toda la comunidad. Entonces es aprender a convivir con el virus, profe, y no había forma como tal de decir, ay, no, sí, pero de que ayudan esos tratamientos, ayudan, sí, señor. sí, yo sí creo. Sí, son, digamos, son potenciadores del sistema inmune del ser humano. Entonces, digamos, en esa misma medida que potencializan la capacidad de responder precisamente a las enfermedades, de que el sistema inmune se vuelva más fuerte. Entonces, en esa misma medida, pues obviamente sirven, ¿cierto? Bueno, qué bueno. Sí, señor. Ok, gracias, Juan David. Diana Bueno, Valentina profe. Rodríguez. Diana Valentina Rodríguez. ¿Dónde está? Profe, presente. Es que el internet me está molestando. Diana Valentina, ¿dónde andas? Profe, ¿me escucha? Ahora sí. Pero no te veo. Ay, lo siento, se escucha súper entrecortado. ¿Qué video? Video.
Ahora sí. Bueno, listo, gracias. Fernando Rojas. Él es otra de las personas que aparece para el módulo pasado cancelado. Uf, no sé. Ok, gracias. Michael Juliano. Michael Juliano Rojas. Johan Sebastián Salazar. Uno más, profesor, de los alumnos que no tomaron en el módulo 1. Ok, gracias. David Felipe Segura. Segura. Presente, profe. Profe, qué pena que voy por la calle. Ok, no, tranquilo. Trate de llegar rapidito. Voy por la calle llegando a mi casa, profe. Vale, ok, gracias. Giancarlos Vargas. Presente, profe. ¿Dónde anda Giancarlo? Ah, sí. Déjese ver, hombre. Ahora sí. Okay. Gracias. Jessica Lorena Ospina. Hola, profe, presente. ¿Estás todavía trabajando? No, estoy en una clínica, en un hospital con un familiar enfermo que está hospitalizado y lo estoy cuidando. Ah, Mi abuelito. El abuelito. Ah, bueno. Ok. Toca cuidarse mucho, ¿no? Que cuidarse. Sí, claro. Bueno. Gracias. Gracias. Jessica Lorena, entonces, ¿estás ahí? Samuel Esteban Grande. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. ¿En qué anda su señoría Samuel? Acá en la casa, acabando de llegar del trabajo. Ah, juicioso. ¿Y en qué Sí, trabaja señor. Samuel Esteban Grande? ¿En Soy algo? asesor de créditos de ¿De dónde? una cooperativa. ¿Cooperativa de trabajo asociativo? No, eso ya no existe. Fincomercio se llama. Ah, en fin, comercio. La principal está como en la 80, ¿es? Sí, en la estación de Polo ahí, en todo el frente. Ah, ya. Y estás ahí de asesor comercial, pero ¿están yendo presencialmente? No, hoy no, hoy, pero pues sí tuve que ir a recoger unos documentos que necesitaba. Ok. Estamos trabajando desde la casa. Ah, ok, claro. Ah, bueno, gracias. Víctor Manuel Andrade. Víctor Manuel. Es nombre de cantante, Víctor Manuel. No está. Miguel Ángel Higuera. El último estudiante de esta lista que se no retiró aparece activo. Sí. Y Jorge Eliezer. Profe, buenas noches. Buenas noches. Hola, Jorge Eliezer, hombre. ¿Cómo me le ha ido? Bien, profe. ¿Cómo le va? Pues, ¿Cómo ha estado? Pues ahí en la lucha, hombre. ¿Y cómo van ustedes? ¿Cómo vas con ese tema? ¿Cómo te terminó de ir con toda esa situación? Bien, profe. Bien, gracias a Dios. Ah, bueno, me alegro, me alegro. ¿Y esa tos qué pasó? ¿Ya pasó definitivamente? Ahí vamos, ya, mucho mejor. Sí. Ah, bueno. Bueno, me alegro, me alegro. Gracias, Bueno, profe, muchachos. por preguntar. Está bien. Bueno, muchachos, entonces estamos en esta nueva materia que se llama microeconomía. Fundamentos de microeconomía. Ustedes ya vieron fundamentos de economía, me imagino, o principios de economía. ¿Cierto? Profe, perdón, y Marcela Escudero. Ah, Marcela Escudero. Me toca agregarte porque no estás, ¿cierto? ¿Estás en administración? Sí, señor. Ok, entonces regálame rápidamente, Marcela. El primero con B. O sea, soy Viviana Marcela, profe. Ok. Viviana con B y después Las dos con V. B de Bogotá. Ah, ok. Viviana Marcela Escudero. Escudero, ¿qué? Solo Escudero, profe. Solo Escudero. Ok, y tu celular, porfa. 317. 437. 437. 6611.
6611. El Gmail, el email, no el Gmail, sino el email. Ya se lo escribo al WhatsApp, ¿sí, profe? Eso, y con tu código, o sea, con tu cédula, bueno. Sí, señor. Bueno, listo. Ok. Entonces, vieron principios de economía, ¿cierto? No, profe. ¿No? No. No lo hemos No, señor. Ah, ¿no han visto principios de No, economía? profe. Entonces, toca reforzarles todo el tema económico porque habrá algunos vacíos. Microeconomía es una materia muy bonita, pero es una parte y la parte inicial precisamente de la economía. Entonces, hay que entender el principio básico que es la economía. Para eso, pues yo les tengo unos documentos para poder ir repasándolos. También les tengo unos videos. Y por sugerencia, obviamente, de ustedes mismos y de otros compañeros, vamos a hacer unos videos claros, explicativos, y vamos no a llevarles con tantos conceptos, sino con la aplicabilidad. O sea, vamos a ver los conceptos, pero en la misma medida en que vamos llegando a los conceptos y que ustedes los tengan claros, arrancamos, digamos, a entender precisamente la economía. La economía es toda una carrera, es toda una ciencia, es una ciencia universal. Yo soy economista, el profesor Jorge Garzón es economista también, la profesora Francis es economista, hay varios economistas en la universidad, y digamos que los economistas siempre tenemos como pues no sé si todos, pero yo por lo menos pues tengo un amor hacia la carrera, un amor hacia la economía. Soy un poco romántico a veces con ese tema, pero pues es parte de lo que ustedes tienen que hacer también, ¿no? Enamorarse de su carrera. Porque mientras uno se enamora de su profesión, pues hace lo mejor posible y va a ser muy buen profesional, ¿cierto? Obviamente hay otras líneas que uno siempre va a tocar en las carreras, y uno va a tocar muchas, o sea, es multidisciplinario y uno va a tocar muchas áreas también de otras profesiones, pero la principal, pues uno tiene que obviamente enamorarse de esa ciencia, porque es una ciencia. Entonces, ¿la economía es una ciencia qué? ¿Exacta o inexacta? ¿Quién me dice? ¿Inexacta, profe? Inexacta fluctúa, ¿no? Inexacta, ¿por qué? ¿Por qué es inexacta? Varía constantemente, o sea. Sí, porque ella depende de muchos factores, muchos indicadores que permanentemente la están haciendo fluctuar, como dice mi compañera Viviana. Exacto, pero entonces principalmente es porque es una ciencia humana, o sea, del ser humano. Entonces, nosotros como seres humanos, como la sociedad cambia tanto, la sociedad es muy difícil de medir y de cuantificar exactamente. Es muy variable, muy voluble, ¿cierto? Entonces, la economía es muy variable y muy voluble. Y por eso es una ciencia inexacta, es una ciencia social, ¿cierto? Y es una ciencia social que mira el comportamiento de los individuos, ¿cierto? En la forma como se comportan, la forma como actúan ante su forma de vivir, su subsistencia, ¿cierto? Y vamos a ver muchas definiciones de economía para que se den cuenta lo interesante que es. Bueno, yo creo que es muy interesante. Espero que ustedes también crean que es interesante. Entonces, entremos aquí a la plataforma. Uy, aquí me aparece una rayita. ¿Quién me habrá rayado eso?
Carachas. ¿Sí ven una rayita ahí, no? Sí, profe. Va llamando Lisa. Ay, carajo. ¿Será que yo mismo la puse? Grave. Bueno. Profe, creo que para que se quite tienen que dejar de compartir y compartir de nuevo. Ah, ok, gracias. No, profe, ahí aparece un borrador. Lo puede borrar compartiendo pantalla. Ok. Bueno, estamos aprendiendo también. Ahí en donde Gracias. está como un esferito. ¿Como el esferito? Anote. Bueno. A ver, estoy tratando de encontrarlo, pero no lo veo. Dice a note. Ah, ya, listo, sí. Hay un borradorcito. Hay uno que dice clear. Me imagino que es ese. Sí, profe. Clear all drawings. Muy bien. Ah, qué chévere, bien. Es que a veces la tecnología lo atropella a uno, ¿cierto? Ok. Listo. Y ahora entonces, para dejar eso, dejo notes. Ya me voy de notes. Listo. Bueno, entonces, miremos acá. Bueno, ustedes ya saben mi nombre, ya saben todo este tema. ¿Miraron lo del parcelador docente? Ah, me toca con Patricia mirar lo del parcelador docente, ¿cierto? Te voy a habilitar para mañana ya que me empieces a ayudar, por favor. El perfil docente ya lo vieron. Protocolo de clases virtuales estudiantes también ya lo vieron. ¿Cierto? ¿Se lo conocen? Bueno. Entonces aquí hay una definición de qué es microeconomía. Hay definiciones y conceptos. Hay un videíto muy interesante. Pero quiero entrar... A ver, parece ser que no lo tengo acá entonces. La presentación de PowerPoint. Acá me voy a presentación con diapositivas. Desde el principio, ¿cierto? Profe, se ve la página de la universidad. ¿Hacer la página de la universidad todavía? Sí, señor. Vamos a... ¿Ahí? Sí, señor. Vale. Aquí en PowerPoint, desde el principio, miremoslo aquí. Listo. Entonces, esta es su materia. Fundamentos de microeconomía. Voy a leerles este pedacito. Que este lo hice yo. Dice, bienvenidos a la economía. Toda nuestra vida desde que nacemos hasta que morimos, e incluso en el más allá, lidiamos con las diversas fuerzas de la economía, con las verdades recias y relativas de la economía confluyentes en la sociedad, con sus diversos actores económicos y su comportamiento y su toma de decisiones, tanto individuales como colectivos, que transforman y cambian constantemente nuestro mundo personal y el mundo global, generando movimientos e incluso a veces choques a diversos niveles, adaptativos o no, superficiales o profundos, donde el estudio de la economía nos ayuda a descubrir, a entender y o explicar cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué se mueven las condiciones de la vida cotidiana de las personas, ya sea mejorándolas o empeorándolas,
En este mundo globalizado se podría decir que existe un efecto mariposa economicus, de una forma u otra, por acción u omisión, causa-efecto. ¿Alguien sabe cómo es ese tema del efecto mariposa? Alguien que me cuente. ¿Cómo es ese efecto mariposa? Si una mariposa bate las alas en una parte del mundo, va a haber repercusiones al otro lado, en pocas palabras. En pocas palabras. Entonces, vemos, por ejemplo, pues dada la situación, vemos que el movimiento de lo que pasó finalmente en China abarcó a todo el mundo. ¿Sí se dieron cuenta? El virus se expandió a todo el mundo. Y así son todos los efectos económicos. Tarde que temprano pueden tener alguna repercusión. Lo importante precisamente es analizarlos y poder entenderlos. Significado de la economía. Entonces viene de, esto es muy clave porque yo digo que las que realmente son economistas son las mujeres. ¿Por qué? Porque la economía viene del griego oikos, casa, y nomos, administración, o sea, es el administrador de la casa, es la ciencia que se enfoca en la resolución de las necesidades y la generación y administración de la riqueza. O sea, las mujeres son las que administran normalmente la casa y son las que administran normalmente los recursos de la casa, ¿cierto? Son buenas administradoras y buenas amas de casa también, ¿cierto? Entonces, las mujeres son multifacéticas en ese sentido. De hecho, ese análisis lo han hecho muchas empresas y no porque quiera entrar en ese tema de género, pero sí es importante entenderlo, no sé si les había contado. Hay muchos bancos que ya tienen gerentes solamente mujeres, ¿no? Y están cambiando ese percentil que tienen normalmente, que normalmente tienen un manejo hombre-mujer diferente, ¿cierto? De personal, pues, masculino o femenino. Y para la gerencia como tal, siempre ha sido muy masculino las gerencias, siempre han sido, ¿no?, los hombres los que han dominado, pero eso está cambiando en este mundo tanto globalizado como en este mundo con esta nueva realidad, y está generando una realidad también de género. Entonces, fíjense que tenemos alcaldesa mujer, ¿no? Ahora le dicen, yo no sé, pues no sé si sea un buen o mal chiste, pero le dicen Claudimia. Entonces, ahora a la alcaldesa le dicen Claudimia. ¿Ustedes qué piensan de eso? ¿Están de acuerdo con todo lo que está haciendo la alcaldesa? Lo que pasa es que se contradice mucho, ¿no? Un día sale diciendo una cosa y el otro día dice otra, entonces no. Sí, es complicado. Pero pues, lo que pasa es que es un tema muy subjetivo, ¿cierto? Entonces, y ella obviamente también está haciendo campaña. Profe, yo creo que el problema radica más no en tanto en lo que haga bien o mal, sí, sino que aquí en Colombia nosotros estamos, o pues la gente que sigue mucho como esas tendencias políticas está muy acostumbrado a que si no es el de ellos, entonces todo lo que haga está mal. La vieja puede de aquí en adelante hacerlo mejor, puede dejar a Bogotá como la mejor ciudad del mundo, pero todas las personas que no la quieren van a decir que fue una mierda la administración, y perdón la palabra, es que no se me ocurrió otra. Sí. Y siempre va a ser así, lo mismo va a pasar con presidentes, con todos, aquí siempre funciona igual. Si hace las cosas bien, pero no nos gusta, todo está mal. Si hace las cosas mal y no nos gusta, pues peor. Entonces, al final de cuentas, pues, digamos que yo por lo menos no he estado muy de acuerdo en algunas cosas de las que ha hecho, sí, pero tampoco es como para crucificarla, y eso pasa con todos los alcaldes al pasado y con todos los políticos aquí. Haga las cosas bien o no. De acuerdo. Entonces, fíjese que eso es un tema sociológico difícil también. Estamos en la famosa polarización política. Se nutren las polarizaciones políticas precisamente de toda esa información y de toda esa situación, de todo ese odio.
eso es lo que está pasando aquí en Colombia y en muchos países, también en Estados Unidos hay una polarización muy fuerte. Los famosos dos partidos, ¿no? El bipartidismo que ha imperado tantos años en el tema político. Y eso genera unas problemáticas muy fuertes. Por favor, mute. Genera unas problemáticas muy fuertes a todo nivel. Obviamente el primer impacto, el impacto sociopolítico del malestar político, pero eso automáticamente repercute por el tema de incertidumbre política o de toda la situación, digamos, de calidad de vida, incide automáticamente en todos los ciudadanos, en todo el país. Entonces es muy difícil. Obviamente hay una serie de situaciones complicadas que no es fácil, pero estamos en esta sociedad y fíjense que la economía trata de entender precisamente de una forma normativa, que es con los modelos econométricos y todo esto, de qué está pasando, las variables de desempleo, las variables digamos, de producción, qué está pasando, oferta y demanda. Entonces, ¿cómo está la demanda? ¿Cómo está la producción del país? ¿Cómo está la producción de las empresas? ¿Cómo está el tejido empresarial? Y todo eso la economía le da una explicación. Pero hay unas incidencias, ¿no?, muy fuertes de tantísimas otras cosas. Obviamente la pandemia, que es una situación de salubridad pública, ha afectado fundamentalmente y ha acrecentado la crisis precisamente de esta economía. Entonces, estamos en una parte baja del declive de la curva del ciclo económico, que también los vamos a ver pues para que ustedes entiendan cómo es el famoso tema del ciclo económico. Y estamos en esa parte baja del ciclo económico y estamos empezando a buscar una reactivación económica debido a este confinamiento. Hablemos de oferta y demanda. ¿Qué ha pasado en estos meses? Es que la economía es así, es un análisis de lo que está pasando, ¿cierto? De las incidencias de los actos de los hombres, actos políticos, de los actos humanos, en todo lo que está, en lo que pasa en la sociedad, en lo que pasa en nuestros hogares, desde nuestros hogares hasta el país, las empresas, el mundo en general. Entonces, hay una frase, me gusta mucho de un profesor chileno que yo tuve, de la Universidad Católica de Chile, que decía que uno podría asemejar a los economistas o el economista como el diagnóstico, el médico del mundo, o sea, que podría diagnosticar, ¿cierto?, cómo está enfermo el mundo y qué soluciones se les puede dar o qué remedios, ¿cierto?, qué remedios se le puede dar para que se mejore. Entonces, es una ¿cómo se llama eso? Una metáfora, o cómo sería, una comparación, pues, interesante que decía este profesor chileno sobre que el economista es como si fuera el médico del mundo. Entonces, ¿qué está pasando en oferta y demanda? ¿Qué ha pasado? Nos confinaron, ¿cierto? Entonces, ¿subió la oferta o subió la demanda? ¿Qué ha pasado? A ver, alguien que me cuente. En términos de demanda, ¿qué es la demanda? ¿Vieron con el profe Garzón algo sobre las dos curvas de oferta y demanda? Acuérdense de eso. Señor. A ver, ¿quién La se demanda acuerda? es lo que nosotros buscamos, o sea, lo que se necesita, lo que se estaba... Entonces, sí, o lo sea, que se busca, lo que se quiere, lo que se adquirir o comprar o comida, etc. lo que Lo que más se compra, lo que más se compra. Sí, lo que se demanda precisamente para suplir nuestras
deseos y necesidades. Entonces es lo que los consumidores, esa es la demanda, lo que los consumidores estamos dispuestos a comprar, cantidades de determinados productos o determinado producto a comprar, ¿cierto? Acorde con un precio. Esa es demanda. Poniéndonos en el otro zapato, en el otro lado, las famosas empresas, los productores, ¿cierto? Entonces, ¿qué sería la oferta? Es la cantidad de Lo que personas las que están empresas dispuestas, ofrecen a... Uno solito, a ver, van diciendo, sí, ¿quién? es la cantidad de personas que están dispuestas a suplir una necesidad. Exacto. Entonces es la cantidad de personas, ¿cierto? O en este caso ya son empresas como tal, ¿cierto? De productores que están dispuestos de colocar, ¿cierto? A colocar en el mercado, a ofrecer al mercado, se llama ofrecer al mercado, por eso es de oferta, ofrecer al mercado determinada cantidad de bienes o de un determinado producto a un determinado precio, ¿ok? Entonces, cuando se unen las dos curvas de oferta y demanda, nos dan el famoso punto de equilibrio. Ese es el famoso precio punto de equilibrio en el mercado. Entonces, ¿qué ha pasado con las ofertas y las demandas en esta pandemia? Otra cosa muy importante. La economía es de sentido común. Acuérdense que yo les decía de pronto en alguna otra situación que el sentido común es el menos común de los sentidos muchas veces para muchas personas, pero hay que tratar de analizar la economía y los fenómenos económicos con sentido común, con racionalidad. Precisamente Adam Smith, el padre de la economía moderna, habla sobre que el ser humano, en la medida en la que es racional, hace las cosas bien para sí mismo y para la sociedad. Es decir, si yo genero una demanda, si yo genero una oferta de X y Y cosas, eso es bueno para el mercado, bueno para la sociedad, y ahí viene, ¿cierto? Que es bueno para mí individualmente, siempre arrancamos con el tema de la racionalidad, pero sobre todo también que el ser humano es egoísta. Es decir, nosotros siempre buscamos, primero nosotros la subsistencia, ¿cierto? Y después la de los demás, digamos. Entonces, pero primero somos egoístas, en ese tipo de situaciones somos racionales, es decir, medimos las circunstancias, racionalizamos, y en esa misma medida, y esa era la propuesta de Adam Smith, decía que el ser humano es racional, busca su propio interés, y al buscar su propio interés, ¿cierto? Después por aquello en el mercado de la mano, la famosa mano invisible, el mercado se equilibra y habrá unos oferentes, habrá unos consumidores que se encuentren en los mercados a un determinado precio y haya el famoso intercambio y se suplan las necesidades, se satisfagan las necesidades de los mercados, de los consumidores y de los productores. Entonces, esto es un tema muy sencillo, no lo vean complicado, siempre hay que abrir la mente, ponerle sentido común. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en esta época? ¿Hemos tenido mucha demanda o baja demanda? Marta, ¿qué ha pasado? Pues yo creo que desempleo, sí, cualquier cantidad de desempleo. Entonces, en ese orden de ideas, creería que baja demanda, ¿no? Baja demanda. Depende en qué sectores. Depende en qué sector, ¿no? Porque hay muchos sectores que sí se vieron muy beneficiados con esta pandemia, ¿no? Exacto, pero en general, a nivel general, vamos a pensar en la demanda de bienes y servicios de las familias, ¿cierto? Profe, yo también pienso que aumentó. ahí juega el miedo. El miedo también en gran parte y hace que la demanda se disminuya.
porque el miedo hace que las personas compren menos. La También se aversión, quedan sin el desempleo, también lo que decía la compañera. exacto. O sea, hay aversión al riesgo, eso es lo que se llama aversión al riesgo, pues es un tema un poquito de inversionistas, pero la aversión al riesgo es muy importante tenerlo en cuenta y sobre todo lo que ha pasado en esta época. Pero Entonces, yo creo que mirándolo desde, o sea, si lo miramos como solamente la parte de las familias, profe, yo creo que aumentó. O sea, Estoy de acuerdo con Diego. o sea, Sí, yo profe, por lo porque menos acá nosotros hacemos un mercado, no sé, 500.000 pesos, ahora con 500.000 pesos no nos aguantan una semana porque todo el tiempo comiendo acá. Ahí hay más demanda en lo que son alimentos. exacto, aumentó, Tecnología, sí, por lo menos a mí me tocó comprar un aumentó. computador y Ujú. también, entonces, o sea, lo que es de la casa al hogar, los servicios y todo se está consumiendo más. Entonces, en lo que es hogar, familia, ha aumentado completamente todo. exacto, pero y ha aumentado en ciertos sectores, muy bien. Entonces ha aumentado en ciertos sectores y en ciertos ítems, digamos, de la canasta familiar, ¿cierto? Pero que es alimentos y aseo, profe. Alimentos y aseo. Sí, Ahora profe, todo el porque mundo come. también, qué pena, profe, por ejemplo, con el Estado que a todo mundo está donando mercados, yo creo que está aumentando la demanda. En todos los municipios, por ejemplo, yo que trabajo con ese tema, todos los municipios cada 15 mensualmente están pidiendo de 20, 30, 50 millones o subastas de 1.000 y pico de millones. Para mí la demanda aumentó. La demanda aumentó. Porque, sí, porque no a todos, por ejemplo, yo hablo en el tema del campo. En el Sí. campo antes de la pandemia, donde una alcaldía o un municipio le donaba mercados, por ejemplo, a la gente más pobre. A cambio, para esta época, mensualmente les están dando un mercado. Pues yo sé que no en todos los municipios, pero Ay, se nos fue la onda. ¿Quién estaba hablando? ¿Juan David? ¿O Samuel? John Frey. John Frey, profe. John Frey. Sigue. Entonces, entonces, como comentaba, pero como yo también me he ganado unos contratos de eso y mensualmente tengo que entregar unos mercados que están entregándole a la gente más necesitada. Entonces, en ese tema, lo que es en alimentos, abarrotes y aseo aumentó. Ok. Y en tecnología. De acuerdo. Entonces, pero fíjense que podemos ver demandas en los diferentes mercados y hay algunos mercados, ¿cierto? Digamos, algunos, el mercado, por ejemplo, laboral, pues ha tenido problemas, porque han salido, hay desempleo, han salido, muchas empresas les ha tocado cerrar, entonces automáticamente empieza a haber desempleo. El desempleo subió muchísimo, ¿no? El desempleo estuvo en niveles, hace un año de más o menos estaba en el 7, 8%, y hoy estamos en niveles del 19, 20%. Casi al 20. Casi el 20. Entonces, fíjense que se duplicó prácticamente, se perdieron muchos puestos de trabajo en esta pandemia, en esta época, en el último trimestre prácticamente es lo que más fuerte ha incidido en la economía. Y cuando uno no tiene trabajo, automáticamente ¿qué bajan? Los gastos. No, los gastos suben porque Los gastos o se pueden mantener, pero los ingresos, porque cuando uno no trabaja, no le llegan los ingresos. Entonces, así de sencillo. Entonces, cuando le bajan a uno los ingresos, ¿qué le toca a uno hacer? Reducir los gastos. No consumir. Endeudarse. Reducir los gastos o endeudarse particularmente, pero si tiene con qué y cómo o con garantías, etcétera, etcétera. Entonces viene una etapa un poco más difícil y es lo que llama uno, podría uno decir, apretémonos el cinturón, ahorremos, dejemos de gastar en este tipo de cosas, ¿cierto? Hagamos, ahora, y de hecho, pues parte de la pandemia es eso, también, pues nos toca ya no salir a restaurantes, nada de esas cosas porque no se puede, pero hay que comer y hay que ahorrar y hay que aprender inclusive a cocinar, porque ahora pues, yo creo que yo ya aprendí a que no se me quemara el agua. Entonces, no, ya he aprendido platicos, ya he hecho platicos, he hecho sopas, he hecho hartas cositas, ya he aprendido harto de culinaria. A mí me gustaba, sé hacer pancakes, sé hacer arroz, sé hacer
O sea, varias cositas sé hacer. Ahora soy experto en hacer cremas de champiñones, cremas de brócoli, cremas de espárragos. O sea, he aprendido hartas cosas. Pero bueno, esas son las cosas positivas de la pandemia. Hace parte de la pandemia, sí. Sí. Entonces, de acuerdo, o sea, lo que ha comentado John Fred es muy cierto, lo que ha comentado Diego también. Ha bajado la demanda de en ciertos sectores y ha aumentado en otros. Lo que pasa es que, fíjense que esto es el juego de la economía. Y lo que pasa es que para poder analizarlo, pues toca lo que se dice agregarlo, es decir, sumarlo. Y eso nos da, en una agregación, nos da unos manejos, digamos, de esos indicadores, que es el famoso, por ejemplo, Producto Interno Bruto. Unas son variables micro, como por ejemplo, el tema de los precios de los productos, el tema de los precios de producción, por ejemplo, en el campo, ¿cierto? De X o Y productos, de cómo se produce en el campo, ¿sí? Entonces, el tema microeconómico es cómo se mueven individualmente esos entes económicos. Los famosos entes o unidades económicas o agentes económicos, ¿cuáles son? A ver, alguien que no haya participado. A ver, Samuel. Samuel no está. Qué pena, ¿me puede repetir? Samuel, ¿usted en qué rumba anda? ¿Usted ya entró a algún bar o alguna cosa de esas que se oye mucha música por allá, ¿vale? No, profe. No estoy en mi casa. Entonces sí, entró a tomarse un juguito de mora. No, en la casa, profe. Ah, bueno. Es que no le alcancé a escuchar, es que el celular no tengo auriculares y no alcanzo a oír nada. Ok, pero toca, Samuel, toca que trate, yo sé que es complicado, pero toca que se trate de aislar un poquito porque ahí tiene como mucho ruido para que pueda estudiar mejor. Bueno. Sí, profe. Sí. ¿Me puede repetir, profe? A ver, alguien que le repita la pregunta. A ver si estamos pilas. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuáles son los agentes económicos? Muy bien. ¿Cuáles son los agentes económicos? ¿A qué se les llaman agentes económicos? Digamos los factores que influyen en la economía. Factores. Fíjense que ahí estás mezclando dos cosas. Mira, una cosa son factores en la economía o factores de producción, factores económicos, factores productivos, y otra cosa son agentes económicos. Entonces, esas son cosas que ustedes tienen que aprender, tienen que tener claro esos conceptos. Entonces, los agentes son, y los agentes, Pues, ¿cuáles? profe, sería que nosotros, o sea, las personas, las empresas, Muy bien. pues todo lo que interviene en los procesos económicos o en la economía. Exacto, pero como agentes o entes o unidades económicas. Muy bien, entonces, el agente principal, eso obviamente es el ser humano, es el individuo, pero es lo que nosotros llamamos como grupo social las familias. Es decir, las familias son el principal, el núcleo, es decir, el núcleo de la sociedad es la familia, porque son las familias que consumen, son las familias las que consumen, son los mayores consumidores, obviamente, y demandantes de bienes y servicios. Las familias, digamos, ahí arranca, ¿no? El ser individual y, o sea, el individuo, los individuos como tal, arrancan ahí. La otra que tú decías muy bien, Patricia, las empresas, que son los productores. Ese es el otro fundamental. A raíz de Carlos Marx, acuérdense del tema que él siempre manejaba, pero eso es un tema un poco socialistongo, yo no quiero entrar en eso, pero ni soy del socialismo, ni soy del capitalismo, estamos en una economía mixta, o sea, y nosotros tenemos que verlo
objetivamente como lo que es, una economía mixta que tiene cosas buenas y malas, y obviamente la idea es que uno pueda entender qué cosas buenas son de un lado y qué cosas buenas son del otro. Y tratar de hacer la mejor mezcla posible, porque en los equilibrios económicos es que se dan las mejores cosas normalmente para la sociedad, las mejores cosas para uno como familia, las mejores cosas para uno como individuo, ¿no? Por eso siempre, hasta en todo, ¿no? Uno quiere lo que busca: equilibrio físico, equilibrio mental, equilibrio económico, ¿cierto? Uno está siempre buscando el equilibrio, y obviamente ya después, si uno ve el tema, los beneficios, la abundancia mental, la abundancia, la riqueza, porque todos queremos tener, satisfacer nuestras necesidades y nuestros deseos, ¿no? Entonces, y eso es la economía. Ahí es donde arranca la economía. Por eso les describí ahí desde el principio, desde ahí que arranca la economía. Es esa materia universal que trata sobre cómo se administra la casa, sobre cómo se administra la riqueza, ¿cierto? Cómo se mueven y se comporta el ser humano ante las diversas circunstancias de la vida, ¿no? Cómo opera. Entonces, hay algunos que demandan más, hay otros que demandan menos, hay otros que ofrecen más cosas, ofrecen menos cosas, y esa interrelación precisamente de los entes económicos. Entonces, entes económicos, ¿cuáles son? Las familias, la primera. La segunda, ¿cuál es? Las empresas, ¿ok? El otro ente económico muy importante que es fundamental ahora en las sociedades y en los sistemas económicos. Los bancos. Bueno, ese es sistema financiero, eso es parte del sistema financiero, y es parte de las empresas, el Estado, muy bien, el Estado. Entonces, esos son los tres principales, digamos así, los tres principales agentes económicos son las familias, las empresas y el Estado. Se habla de un cuarto ente, ¿cierto? Que se llamaría el resto del mundo, es decir, los otros países o el resto del mundo, sobre todo por el lado del sector exterior. Es decir, nosotros también nos interrelacionamos en los mercados internacionales, y nos interrelacionamos con otras familias, con otras empresas, con otros estados, ¿cierto? Entonces sería el cuarto ente, que sería el sector de comercio exterior. Digamos, así lo tienen planteado la mayoría de los economistas, y ese sería como el cuarto ente, ¿no? El cuarto ente a tener en cuenta. Bueno, muy bien. Entonces, alguien por ahí me decía, bueno, ¿quién me hablaba de, estábamos confundiendo un poquito actores, entes, unidades económicas con factores? ¿Cuáles son los factores de la producción? ¿Quién me dice? Vivian. Vivian. Hola, profe, acá estoy. ¿Qué te pregunté? ¿Cuáles son los factores de producción? Sí, cuéntamelos. Son los recursos que se utilizan para desarrollar un bien o servicio. Sí, muy bien. ¿Cómo están clasificados en la economía? Capital, Sí, mano de obra o trabajo sí. y no sé qué más.
y la principal, ¿cuál es? La tierra, los recursos, los recursos. Ok, entonces, ¿cuáles son los factores de producción? Los tradicionales económicos de la economía tradicional son tierra, capital y trabajo, ¿no? O sea, acuérdense de eso, tierra, capital y trabajo, tierra, capital y trabajo. O tierra, trabajo, capital, que en ese orden arranca. La que primera genera riqueza en esos como factores de producción y la que genera los recursos para poderlos transformar como factor de producción, factor productivo, es la tierra. Por eso hay una pelea constante, ¿cierto? Por los recursos. Es la materia... Por los recursos naturales. Por los recursos naturales. Es de allí donde se extraen la mayoría de todo lo que necesitamos los seres humanos ahora y todo lo que ha desarrollado el ser humano ahora. Entonces, de ahí sacamos el carbón, de ahí sacamos los minerales, ahora todo lo que se necesita para los celulares, de ahí sacamos el material para construir, de ahí sacamos para hacer carreteras, o sea, sacamos el petróleo, sacamos todos los minerales, material de arrastre para las carreteras, para la grava, o sea, de la tierra sacamos prácticamente todo. Además de, utilizamos la tierra también ¿para qué? Para cultivar y cosechar. Es decir, para ponerla a producir. También utilizamos la tierra, pues también para construir ahí encima, para hacer plantas encima, para hacer empresas, fábricas, ponerla encima, ¿cierto? Utilizamos la tierra para todo. La tierra es base fundamental de la riqueza. De ahí arranca, los poseedores de esa tierra que antes eran los famosos grandes terratenientes, los burgueses de aquella época, pues eran los dueños. Acuérdense que hubo una época del famoso feudalismo, ¿cierto? En la que los feudalistas, ¿qué tenían? Tenían una serie de especie de sirvientes o servidumbre, era la famosa servidumbre, que vivía en las tierras, las cultivaba, pero por el derecho ¿a qué? A permanecer en ellas y a subsistir en ellas, no eran dueños de ellas. Entonces, en cierta forma, esa era una de las famosas críticas de lo que Carlos Marx hacía en el tema del capital. Cuando hizo su libro, hizo todo el análisis de qué agregaba valor y quién era el que de ese valor agregado a los bienes que se transformaban, quién era el que se quedaba con la mayor parte de ese trabajo que se incorporaba en ese bien transformado. Entonces, ese era el famoso tema, la famosa plusvalía de Carlos Marx. Es toda la parte de la jerga de aquella época en la que muchas veces aquí todavía los que son, como dicen, de la línea socialista, ¿no? Socialista marxista, pues hablan de que todavía hay esa desigualdad muy fuerte, que hablan en contra inclusive precisamente de las empresas como generadoras de valor y acumuladoras de valor, ¿cierto? De acumuladoras de ganancias o las famosas multinacionales. Y Adam Smith hablaba de que los mercados confluían, los mercados se arreglaban, se autogestionaban y era la famosa mano invisible, ¿no? Ahora, digamos, todo lo que está pasando en este momento, en el actual momento, no sé si ustedes han oído que ahora tenemos que volver para la recuperación económica. Estamos en épocas de reactivación económica. Es un tema macroeconómico, pues aquí estamos viendo micro, pero es un tema económico, pero de nivel macro. Y la macroeconomía, ¿cierto? El padre de la macroeconomía y que funcionó con su teoría de la demanda agregada y su aplicación del estímulo a la demanda agregada,
fue John Maynard Keynes. Entonces dicen que ahora somos neo-keynesianistas, es decir, que vamos a volver a utilizar el modelo keynesiano, y el modelo keynesiano como tal es ¿cuál? Es impulsar de nuevo la intervención del Estado para que reactive la economía. Entonces, la demanda agregada, acuérdense de eso, yo también se los voy a colocar por ahí, pero para que vayan dándole perfilada a eso. La famosa demanda agregada es el mismo crecimiento económico, es decir, es el estímulo al crecimiento económico, que es el PIB, el Producto Interno Bruto. Entonces, es producir más bienes y servicios agregados en una economía. Es decir, estimular el crecimiento económico, y para estimular el crecimiento económico, ¿cómo es la fórmula del famoso PIB? A ver, para que se acuerden de esa fórmula. ¿Alguien se acuerda de esa fórmula del famoso Producto Interno Bruto? ¿Es igual a qué? Que es la misma demanda agregada del sistema keynesiano, de la teoría general del empleo, el interés y el dinero. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguna luz? Producto Interno Bruto. A ver, googleenlo entonces, a ver, ¿cuál es la fórmula del Producto Interno Bruto? La demanda agregada. ¿Algo de los impuestos más los salarios? Pero eso es otra forma de calcularlo, pero la principal. Pues aquí me sale, profe. ¿Cómo hablar? Disculpa. Sí. No, dale, Patricia. Tranquilos. Sale consumo privado, consumo interno, más gasto público, más inversión, menos exportaciones. Más exportaciones, menos importaciones. Muy bien, ese es. Entonces, ¿qué es lo que dicen precisamente los neo-keynesianos? Que se requiere principalmente, y eso pasó en la anterior crisis del 39, que están diciendo que se volvió prácticamente, esta crisis de la pandemia está generando niveles de desempleo y de crisis, niveles de crecimiento muy parecidos y a veces inclusive más fuertes que los del 39. Eso es lo que están diciendo actualmente. Entonces, que las economías tienen que reactivarse por el sistema keynesiano, que suplió su efecto en su momento, ¿cierto? En el 39. Y ¿qué decía John Maynard Keynes? Para que crezca de nuevo la economía, el Estado tiene que intervenir y tiene que reactivar la economía y tiene que impulsar estas siguientes variables. El consumo. O sea, el consumo. Entonces, ¿qué está haciendo, por ejemplo, en la reactivación ahorita del consumo? El gobierno en Colombia. Vamos a plantearlo en Colombia rápidamente. Alguien ¿qué está planteando el gobierno para reactivar el consumo? Jorge. Profe, pues primero que todo, salir del aislamiento, activar nuevamente lo del turismo en su medida, al activar las industrias, también será las demandas se te fue en transporte, en fuentes de alimentación. Ok, ¿Señor? Se te distorsionó un poquito, qué pena Y es que está un poquito mal el internet, ¿cierto? Sí. Y también el apoyo a las medianas y pequeñas empresas, que son las que más fácil activan la economía con estos productos de consumo diario, esos productos de consumo al mayoreo. Ok, y también son generadoras de empleo, ¿no? Exactamente. Entonces, a la vez generan empleo que ¿para qué? Para que haya ingresos, y al haber ingresos aumenta la demanda o consumo, ¿cierto? Entonces, primero, una de las estrategias fue que no se acabara el empleo tanto, es decir, que no bajara tanto la tasa de desempleo, pero desafortunadamente, ustedes han visto,
en Bogotá, y no solamente en Bogotá, en el mundo entero, está pasando que la gente pues no aguanta, las empresas no aguantan, también se han renovado muchas empresas y entonces también han cambiado a los canales virtuales y están haciendo ahora, obviamente a raíz de la situación, pero aprovechándose un poquito más del tema, pues obviamente todo teletrabajo, entonces los lugares físicos pues van a tener otra serie de utilizaciones o de manejos, pero en este momento hay muchas empresas pues que han salido de sus lugares físicos y se están reinventando, como dicen, todos nos estamos reinventando, hay que reinventarse, pero hay otras que no han podido. Por ejemplo, los restaurantes están muy difíciles, hay muchos restaurantes que ya se declararon en quiebra, ¿no? Entonces, está un poquito difícil para ciertos sectores, pero hay otros que afortunadamente sí se han reactivado bien y, como decía Jorge, estos estímulos, obviamente, primero, a seguir pagando la nómina, manteniendo la nómina, para que no se pierdan esos puestos de trabajo, es muy importante, para que haya ingresos, para que se estimule la economía. En la medida en la que hay mayores ingresos, pues obviamente uno va a tener ya mayor capacidad de consumir, invertir, ¿cierto? Va a tener mayores capacidades de ahorro también en la medida que suben los ingresos. Y esa es la teoría económica precisamente de la demanda. Entonces, hay una serie de restricciones, ¿no? A nosotros como individuos. Hay una cantidad de deseos, hay una cantidad de necesidades que en el mundo, diría uno, como personas, serían ilimitadas. Pero los recursos, acuérdense ustedes siempre, los recursos son escasos. O sea, los dos principales problemas que tiene la economía precisamente es esa, la escasez. O sea, tenemos que lidiar con la escasez, tenemos que racionalizar, tenemos que lidiar con la escasez. Y esa escasez nos permite o nos ha hecho que el ser humano trate de racionalizar más las cosas, optimice un poco más las cosas, pero sobre todo tome decisiones, porque de una forma u otra uno tiene que elegir una opción a otra. O sea, tengo que tomar una de dos opciones y tengo que dejar de lado otra porque no me alcanza para comprar todo lo que yo quiero, ¿cierto? No me alcanza para consumir todo lo que yo necesito. Entonces tengo que, ahí hay dos temas bien interesantes, tengo que elegir. En esa elección, en economía, encontramos lo que se llama el famoso costo de oportunidad, ¿cierto? Hay una cosa que es el famoso, sobre todo para las empresas, y uno también lo utiliza para los proyectos, que es el famoso costo-beneficio. Pero en economía buscan entenderse, es el famoso costo de oportunidad. Entonces, es lo que dejo de, digamos, es la opción que no, el costo de esa opción, ¿cierto? Que no tomé por la que sí efectivamente elegí. Entonces, cuantifico, por eso es cuando en estas inversiones, por ejemplo, de costo de oportunidad, cuantifico tanto lo que dejé de hacer como la elección que hice y lo que me produjo. Entonces, eso es lo que pasa cuando yo hago el tema de costo de oportunidad. Tengo tanto lo bueno como lo malo de mi decisión. O sea, ahí tengo que cuantificar lo bueno y lo malo de mi decisión. Eso es lo que hace el costo de oportunidad. En cambio, el costo-beneficio, yo lo único que estoy sacando es el beneficio que saqué de esa decisión y sobre la base de algo que tiene un costo. Entonces, ¿sí están entendidos esos dos temas? Una cosa es costo-beneficio y la otra cosa es costo de oportunidad. En economía lo que analizamos es el costo de oportunidad, porque nuestras decisiones tienen, digamos, tanto de bueno como de malo.
Y no necesariamente bueno y malo, sino hay algo que simplemente dejé de hacer. Es posible que mi decisión me esté dando, por eso los inversionistas siempre buscan hacer un análisis de costo de oportunidad, no tanto de costo-beneficio. Entonces, porque con base en el costo de oportunidad, puedo tomar la mejor elección. Entonces, puedo tomar la que es más rentable, puedo ver cuál optimizo más, cuál optimizo, en cuál se optimizan, en mi toma de decisión, en cuál se optimiza mejor, por ejemplo, los beneficios, o en cuáles se minimizan los riesgos, se minimizan los costos, por ejemplo, en una empresa, en una toma de decisión. Entonces, ahí viene los famosos modelos económicos que se utilizan de optimización, ¿cierto? Para normalmente, ¿qué? Reducir los costos en la empresa. Uno utiliza esos modelos matemáticos que creo que el profe Garzón les estaba contando en la anterior clase, ¿cierto? Y en la optimización, precisamente es lo que busca los empresarios, los dirigentes de las empresas, optimizar lo más posible, sobre todo que los recursos, los factores de producción, precisamente, utilizar lo mejor posible, ser más eficiente posible la utilización de esos recursos para que me dé más beneficios, más utilidades, más rentabilidades. De eso se trata. Ok, bueno, sigamos acá un poquito. Me emocioné contándoles esto, pero bueno. Estábamos... bueno, entonces, aclarado, ¿cierto? Entonces, primero es factores, ¿ya sabemos cuáles son? Sí, profe. Tierra, trabajo y capital. Ok, esos son los tradicionales. Bueno, ahí que me acordaron. El último factor que ahora es preponderante en la economía y lo están moviendo muchísimo. Hay muchos libros que hablan de tecnología. Arrancaron con ese factor, como el cuarto factor de la producción o factor productivo. Pero ya ha evolucionado mucho más. Hace poquito, inclusive en el año 2018, están hablando de que el cuarto factor productivo se llama conocimiento empresarial. El conocimiento empresarial es aquel que utiliza los tres otros factores para aumentar la eficiencia y la productividad en la compañía. Utiliza obviamente la tecnología, utiliza obviamente la tierra, el trabajo y el capital, optimizándolo, si lo vemos en términos de eficiencia, optimizando esos recursos, potencializándolos, ¿cierto? Con la capacidad intelectual, con el conocimiento empresarial, y ahí han salido cualquier cantidad de, digamos, de nombres a eso. A unos les llaman cadenas globales logísticas, cadenas globales productivas. En la ANDI, por ejemplo, habla de cadenas logísticas productivas, que obviamente se forman lo que se llaman los famosos clústeres o grupos, digamos, de empresas que pueden estar haciendo el famoso benchmarking para mejorar sus procesos, mejorar su producción y poder ser mucho más productivos. La idea es que todas estas cosas que hace los factores de producción al unirse y al interrelacionarse como sumatoria, o sea, yo utilizo, por ejemplo, obviamente, cuando estoy, por ejemplo, en mi empresa, entonces utilizo la planta, utilizo la tierra, donde está la tierra, ¿cierto? El lote. Eso es utilización de esos recursos. Utilizo el trabajo, utilizo la mano de obra, entonces tengo buenos gerentes, buenos trabajadores, trato de contratar los más expertos, trato de contratar los más eficientes, los más efectivos, los más rápidos.
los de mejor vibra, los que mejor venden, los que más ayudan en todos los procesos, el mejor gerente que vende más, que está más comprometido con la compañía, etcétera, etcétera. Entonces, esa parte del personal es muy importante, el trabajo es muy importante. Se decía que el trabajo es lo único que genera valor. En una época decía que lo único que generaba valor realmente como factor productivo, realmente generador de valor, utilizando todos los demás, era el trabajo. Solo el trabajo, pero no, ahora vemos que obviamente es la combinación de todos los factores de producción los que ayudan a mejorar todos los procesos. Entonces se utiliza la tecnología, se utiliza la innovación, la investigación, el desarrollo, ¿cierto? En las empresas, todos esos departamentos en los que investigan nuevos productos, nuevos mercados, lanzamiento de nuevos productos, lanzamiento de nuevos mercados, a nuevos mercados. La vimos la vez pasada con ustedes, la matriz Ansoff. Acuérdense de eso. Eso no es carreta, eso no es teoría, eso es realidad. Las empresas lo utilizan. Hacen las famosas matrices estratégicas para poder evolucionar, encontrar nuevos mercados o poder saber cómo entrar a los productos actuales o los productos, nuevos productos, a mercados actuales o mercados nuevos, diversificando. Eso lo vimos la vez pasada, acuérdense. Entonces, eso es muy importante. Ahí hay toda una... ¿Qué pasó, Vivian? Vivian, no te veo. Vivian. ¿De qué, profe? Acá estoy. ¿En qué iba? ¿En qué iba que me dejaste? ¿Qué pasó? ¿De qué? Le interrumpí, no nada. ¿En qué iba, Vivian? Cuéntame a ver. Vivian. Me desconcentró, Estoy Vivian. desde el computador y desde el celular y me es complejo, profe. No, pero ¿en qué íbamos? A ver, dámelo el último pedacito en que iba, a ver si estabas pendiente. Profe, es que estaba buscando sus clases anteriores para asociar de pronto con los stakeholders, con las cositas. Acuérdense la matriz Ansoff, ¿ok? La matriz de Ansoff. Listo, es lo que estaba contándoles. Entonces, uno puede entrar a utilizar todas esas estrategias, todas esas herramientas, pero son la mejor combinación más eficiente de esos factores productivos en la empresa, lo que me va a dar mayor eficiencia, lo que me va a dar mayor efectividad, ¿cierto? Acuérdense que decíamos que eficiencia más eficacia igual efectividad. Y a mayor efectividad vamos a tener mayor productividad. Y a mayor productividad podemos ser mayormente o más competitivos. Y al final lo que necesita la empresa es lograr niveles, ¿cierto? Eso lo dice Michael Porter. Acuérdense la matriz estratégica de Michael Porter. Dice que tenemos que tener ventajas competitivas. ¿Ok? Entonces, acuérdense de eso. Entonces, fíjense que todo se interrelaciona con lo que estamos hablando. Esta economía, la microeconomía, es la economía directiva, es la economía empresarial. Lo que está hablando aquí esta microeconomía es de cómo se mueven las empresas, cómo se mueve la producción, cómo se mueven los consumidores. ¿Sí? Entonces, de eso vamos a estar hablando, de eso vamos a estar, digamos, desglosando, pero aplicado en lo más que podamos, digamos, a la realidad, que eso es lo que necesitamos entender. Lo que está pasando ahorita y lo que ustedes muy bien, muchos acertaron, es un tema de política económica, digamos, del orden macroeconómico. Lo que hemos estado hablando, por ejemplo, del Producto Interno Bruto es un tema macroeconómico. Pero cuando hablamos de los sectores y cuando hablamos de la demanda en los sectores, de lo que también ustedes muy bien también lo dijeron muchos, estamos hablando de microeconomía, es decir, cómo se está moviendo esa demanda,
cómo ha subido el precio de los productos de la canasta familiar. Todo el tema, por ejemplo, de impuestos es un tema micro, pero o sea, cómo se aplican los impuestos y cómo varían los impuestos en el consumo, es decir, qué pasa cuando se aplican impuestos, ¿cierto?, a los consumidores. El caso, por ejemplo, del IVA. ¿Qué es el IVA? El IVA es un impuesto al valor agregado. Se aplica a la canasta familiar por lo general, a una serie de productos de la canasta familiar. ¿A quiénes afecta ese IVA? ¿A quiénes afecta esos impuestos? Al consumidor. A los consumidores. Al consumidor. Entonces, fíjense que todo eso, todo lo que estamos hablando, todo lo que está pasando en este momento, tiene orden micro y orden macroeconómico. Se ha separado para poder entender, o sea, lo que hace la economía en general es separarlo, digamos, en esas dos ramas, micro y macro, para poder entenderlos de dos formas. Una forma holística o global o agregada, es decir, como un todo, para poderlo entender. Es un poco también etéreo a veces y subjetivo, pero se puede entender que es el orden macroeconómico y nos va dando una serie de indicadores. Ahí lo que decía Marta, el indicador es un indicador macroeconómico, la del desempleo, entonces es muy importante entender lo que está pasando porque ese es un mercado, no es el famoso mercado laboral, que nace obviamente del mercado, digamos, de las familias, los que proveen como factor de producción el trabajo son ¿quiénes? Las mismas familias, ¿cierto? Entonces, de cada uno de los actores hay tanto oferta como demanda de acuerdo a los mercados que se aplican. Eso lo vamos a ver en el flujo circular del ingreso. Pero les estoy dando así como puntaditas pues para que vayan viendo lo interesante que es esto. Pero es muy sencillo también, es cuestión de seguirle la pista y de ponerle cuidado, es muy bonito. La idea es poder entender muchas cosas. Pues yo quisiera estar con ustedes mucho tiempo para poderles dar muchos detalles, pero a veces es difícil con tantas cosas, pero vamos por lo menos a entender los conceptos básicos, las cosas de la economía y con esas reglas de juego de lo que se ha planteado en las diferentes teorías, ¿cierto? Vamos a ver en microeconomía 3 teorías muy importantes, las principales 3 teorías. La teoría del consumidor, obviamente es la demanda y el precio. La teoría del productor, obviamente es el análisis de la producción, el análisis de los costos, ¿cierto? Y de los beneficios. Y la tercera es la estructura de mercado, el análisis o la teoría del mercado. Es decir, cómo se forman los mercados. Obviamente los mercados se forman, ¿cierto? Cuando hay intercambio entre un consumidor y un vendedor, o sea, un demandante y un oferente a un determinado precio. Ya los mercados antes tenían que ser físicos. Desde que llegó Internet, lo que más pululan son los mercados virtuales. Precisamente la empresa, tal vez la empresa más grande del mundo en este momento, en el fondo, es un mercado. Es el mercado virtual más grande que hay en el mundo. Esa es la virtud de Amazon, ¿cierto? Que uno compra a través de Amazon lo que sea, es el mercado virtual más grande del mundo. El otro que le compite en Amazon, pero el del otro lado, es nuestros amigos chinos, son Alibaba, por ejemplo. Alibaba es como el Amazon del otro lado, ¿cierto? Y así hay muchas empresas que realmente han potencializado muchísimo los mercados. A todo nivel, ¿no? Ya no se requiere ese famoso mercado físico como tal, ¿no?
Ya se pueden, y uno arma, digamos, a través de las diferentes plataformas ahora, uno arma mercados de todo tipo. Existen los mercados ahí de todo tipo. Ya uno compra a través de muchas plataformas tecnológicas. Y eso, cuando hay alguien que compra, alguien que está ofertando y se da el intercambio, se da el pago, pues es un mercado. Eso es un mercado de bienes y servicios virtual, es un mercado financiero y todo se está interrelacionando. Fíjense que esos son los tres bases, digamos, son como los tres bloques más importantes de la microeconomía. Bueno, venga, miramos un poquito aquí más esto. Rápidamente, veamos por lo menos este slide. A ver, dice, se llama actividad económica a cualquier actividad laboral, es decir, donde se transforme, donde se imprima valor, digamos, porque lo que uno hace es vender su capacidad de trabajo, tanto física como intelectual o mental, ¿cierto? Y por lo cual se le paga un salario. Entonces dice, donde se generan e intercambian productos, bienes o servicios para cubrir las necesidades de las poblaciones, ¿cierto? Esa es la famosa actividad económica. La actividad económica permite la generación de riqueza dentro de una comunidad, ciudad, región o país, mediante ¿qué? La extracción, transformación y distribución de los recursos naturales o bien de algún tipo de servicio o recurso. En un sentido amplio, la economía se refiere a la organización del uso de recursos escasos, o sea, limitados o finitos, cuando se implementen para satisfacer las necesidades. Decimos en economía que las necesidades son ilimitadas o infinitas, ¿no? De hecho, ahí hay como otra teoría, la famosa teoría de la abundancia, que es como nadie cree que tiene, aunque tenga muchos recursos, sea el hombre más rico del mundo, tiene necesidades y nunca va a lograr cumplir o comprar absolutamente todo, ¿no? Entonces, y no va a tener tampoco el dinero suficiente para comprar a todo el resto del mundo. Vamos a poner un caso de Bill Gates. Bill Gates todavía puede ser uno de los hombres más ricos del mundo, pero sigue siendo una persona que tiene necesidades, una persona que no puede comprarlo todo, ¿cierto? Entonces, siempre el ser humano, de una forma u otra, debido a la escasez de los recursos, va a tener limitaciones, va a tener X o Y productos finitos, ¿cierto? Hablamos de satisfacer esas necesidades individuales o colectivas, por lo que es un sistema de interacciones que garantiza ese tipo de organización, también conocida como el famoso sistema económico. Por eso se han formado sistemas económicos, ¿cierto? El famoso sistema económico político, que es el famoso sistema económico político capitalista, que es una forma de lidiar con estos bienes, ¿cierto? De producir estos bienes. Tiene una forma particular, el sistema capitalista, de invertir los recursos, de una forma particular de entender qué es bien público y qué es bien privado, ¿cierto? Por ejemplo, no hay propiedad privada en China, ¿cierto? Hay una serie de controles diferentes a la propiedad y a la intelectualidad en China que en el resto del mundo. Nadie paga regalías allá en China, porque todo es del Estado. Hay toda una serie de cosas. Eso también lo vamos a ver en un cuadro comparativo. Bueno, entonces, el sistema económico
también vamos a verlo como sistema, no como modo de producción que genera sistemas económicos, sino como el ente del sistema económico que regula toda la producción de bienes y servicios para todos sus conciudadanos, como para toda la sociedad. Así es como lo vamos a ver. Entonces, miren las fases. Las actividades económicas abarcan 3 fases. Entonces, ojo, esto es otra cosa. ¿Cuáles son las fases económicas? Las fases de las actividades económicas. Fases. ¿Cuáles son las 3 fases? Se llaman producción, distribución y consumo. Hay personas que le incorporan otra serie de fases a esa actividad, a esas actividades económicas, pero dejémoslas así, que son las tradicionales. Producción, distribución y consumo. Como la producción depende del consumo, la economía también analiza el comportamiento de los consumidores con respecto a los productos. Algunas actividades económicas son la agricultura, la ganadería, la industria, el comercio y las comunicaciones. Ahí ya vienen los famosos sectores económicos, ¿no? Son 5 sectores económicos los que se están moviendo actualmente, pero los sectores tradicionales económicos son el famoso primario, secundario y terciario. A ver, para terminar ya rápidamente, ¿quién me dice rápidamente los sectores? Esos 3 sectores económicos, ¿en qué consisten? Sector primario, ¿es el sector qué? ¿Agrícola? El agrícola y el industrial, ¿no? No, el industrial No, no. el primario es el sector agrario, que es todo el tema de petróleo y demás. Agropecuario. Todo lo que salga de la tierra. Agroindustrial, mejor dicho, sí. Sí, agroextractivo, o sea, las industrias extractivas y del agro son del sector primario. Sector secundario es el famoso sector transformador. ¿Es el sector qué? Que alguien lo dijo por ahí. Industrial, el transformador, ¿cierto? ¿Qué hay ahí? ¿Qué industrias hay ahí fuertes? Ahorita la industria que más se está moviendo en este momento y la que va a ganar millones de millones con la vacuna. La farmacéutica. La farmacéutica. La Y farmacéutica. pues la de alimentos, pues que nunca quiebra. La de alimentos, que es la que la industria de alimentos en este momento está creciendo tenazmente. Porque ahí sí, como dicen, eso es lo que los alimentos procesados, pero también los alimentos se está devolviendo un poquito ahí esa cadena, ¿no? Y ¿cierto, la textilera, Marta? ¿no? Y la manufacturera, o sea, textilera, que está empezando a cambiar también. Y el tercero, ¿qué es? El de servicios. El de servicios, ¿cierto? Normalmente está también Educación, financiero. financiero, muy bien. ¿Cuál más? Salud, educación. Ok. Pero el sector servicios también ya en esta época moderna lo están partiendo en el sector cuaternario, en el sector quinario, que también los vamos a ver. Bueno, muchachos, creo que ahí ya los voy a dejar porque quedan 5 minuticos. Pónganse, por favor. Vamos a dejar de... Ok. Bueno, un minutico para alguien que me diga qué les parece, cómo vamos, cómo les parece, ¿chévere o no? Mucho por ver, profe. Sí. Harta tela para cortar. Hay harta tela para cortar, pero podemos aprender, ¿cierto? No todos no lo sabemos, pero todo lo podemos también analizar. Habrá algunas cosas que podamos analizar en detalle, otras muy globalmente, pero podemos generar un conocimiento de eso. Es importante ahorita, por ejemplo, entender muchas cosas de lo que está pasando. Por ejemplo, va a haber reforma tributaria otra vez. Ya se empezó a hablar sobre reforma tributaria. Entonces, ¿cómo nos va a afectar de nuevo esa reforma tributaria y qué hay que hacer para que no nos afecte tanto, o cómo movernos también? Ese tipo de cosas se llama, y en las empresas, sobre todo, pues también a nivel, obviamente a nivel personal, pero
en las empresas. Eso se llama planificación tributaria. Uno tiene que hacer siempre planificación tributaria. Uno siempre tiene que mirar ese tipo de cosas. ¿Cuáles son las industrias que más están saliendo adelante? Eso es importante, saber qué sectores están siendo los nuevos generadores de riqueza del país, ¿cierto? Entonces, todo ese tipo de cosas son economía en el fondo y es lo que yo quiero que analicemos, que miremos y podamos comprender. No de pronto tampoco tan profundamente, pero sí por lo menos nos podamos hacer una muy buena idea de qué está pasando y entender la economía sencillamente sin tanto complique. Bueno, no se preocupen también, yo se los he dicho, hay que hacer tareas, hay que estar pendientes. Hoy sí voy a, en estas clases sí vamos a mirar el tema de los apuntes. Me gusta que tomen apuntes. Acuérdense lo que siempre les he dicho con el tema de los apuntes. ¿Qué pasa con los apuntes? Es la forma en la que uno aprende. Es la mejor forma de aprender. Sintetizar es la mejor forma de ser más asertivos con el conocimiento, poderlo recordar, pero sobre todo lo que uno sintetiza y uno lo plasma en su cuaderno es mucho más fácil de concatenar y de aprender. La mejor forma de aprender. Entonces, lleven su cuaderno, hagan su cuaderno, ¿cierto? Van a tener nota por eso. El que no me muestre el cuaderno al final, así tenga que ir hasta su casa. No puedo ir hasta su casa. No, pero vamos a revisar cuaderno vía Zoom. Vamos a revisarlo, vamos a verlo. Vamos a hacer también unas dinámicas en grupo, como lo hicimos la vez pasada con los breakout rooms. ¿Sí les pareció chévere eso? ¿Hay algún otro profesor que haya aplicado ese breakout rooms o nada? No, usted es el único, profe. No, señor. Bueno, ahí me adelanté al acontecimiento. Bien, chévere. Entonces, podamos volver a hacer otro breakout rooms. De pronto también, por ejemplo, puede ser para el parcial. Pero en esta sí les voy a poner algunas cascaritas para que vayan aprendiendo, porque no todo puede ser tan fácil. Me sacaron casi 6 la vez pasada. Bueno, no mentiras. Lo importante es que aprendan. Eso no es tan importante la nota. Lo importante es que aprendan realmente. A eso venimos acá. Ustedes tienen que ser muy buenos profesionales. Ustedes tienen que aprender muchas cosas. Tienen que, sobre todo, más importante también no solamente el conocimiento, sino la ética. Acuérdense lo que yo siempre les he dicho. Tenemos que volver a ese tema de la ética porque el principal problema de la economía a nivel mundial, de la pobreza, ya se los he dicho varias veces, es la corrupción, la falta de ética. Eso es lo que está dañando todo el sistema económico, lo que está corrompiendo el sistema capitalista realmente y el mismo sistema socialista. O sea, es el ser humano detrás de los sistemas, detrás del sistema capitalista, detrás del sistema allá socialista del siglo XXI, robándose la plata. Pues, no hay empresa, no hay país, no hay economía que aguante robarse esas cosas y no invertirlas en lo que necesita la sociedad, lo que necesita la infraestructura. Si se roban todo, pues obviamente es imposible. Y eso es un problema de falta de ética. Entonces, la corrupción es lo que más pobreza genera. Fíjense que la corrupción de Chávez y todos sus personajes, no el sistema del siglo XXI, eso es un sofisma. O sea, es la gente detrás de los sistemas que se roban precisamente el Estado, se roban la producción, no generan riqueza y son los más corruptos, pues es lo que más pobreza genera. Venezuela es tal vez en este momento uno de los países más pobres de la región, tal vez el país más pobre de la región debido a ese mal manejo. Entonces, y es un mal manejo de la economía, es una cosa perversa. Pero sobre todo el principal problema es la corrupción. Entonces, por eso necesitamos volver a los temas de ética, por favor. ¿Ok? Bueno, muchachos, entonces,
Listo, profe. Nos vemos, si Dios quiere, mañana. Mucha suerte a todos. Profe, Gracias. muchas gracias. De buena noche. Gracias. Profe, Hasta que esté luego. bien. Chao, profe.